Una bendición gloriosa de parte de nuestro Dios. Hoy, a través de la palabra del Señor, seamos bendecidos. Felicito a los que están ya conectados. Dios les bendiga en gran manera. Iniciamos la lectura bíblica en el libro de Marcos capítulo 5, verso 21. Aquí hay algo especial. He titulado este pensamiento de las Escrituras: ¿cómo debemos ser o cómo debe ser nuestra actitud para pedir un milagro a Dios? ¿Cómo debe de ser nuestra actitud para pedirle un milagro a Dios? Es algo que quiero que aprendamos. Muchas veces nosotros nos acercamos a Dios y la Biblia dice: pedís y pedís mal, pedís y no recibís porque pedís mal. A veces nosotros no sabemos pedir a Dios las cosas y a veces no tenemos respuestas como debe ser, porque somos personas que no hemos leído la Escritura y cómo acercarnos al Señor. Así que vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leerla en Marcos capítulo 5, verso 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, le seguía una gran multitud y le apretaba. Así que el título es: ¿cómo debe ser nuestra actitud para pedir un milagro a Dios? Este hombre estaba preocupado porque su hija, dice así la palabra, que estaba agonizando, ¿sí? Y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando. ¿Saben lo que significa la palabra agonizar? En otras palabras, la hija de este hombre estaba totalmente tan cerca a la sepultura. Ya estaba en los últimos suspiros, ¿sí? No había esperanza ya. La esperanza de él era solamente Cristo, porque había oído hablar de él y confió en él. Pues la actitud de él es importante mirarla. Dice: se postró, y vino uno de los principales sacerdotes de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Postrarnos ante Dios tiene un significado muy grande para el Señor. Es una actitud de humillación, es una actitud de rendición ante la presencia de nuestro Dios. Así que para muchas personas a veces esto no tiene mucho sentido, pero esto significa para Dios algo importantísimo. Este hombre se postró a los pies de Jesús porque su hija estaba agonizando, estaba en coma, en otras palabras. Estaba en coma, ¿sí? Y luego, la otra parte importante de este tema es, aparte de postrarnos, hay que aprender a rogarle al Señor. Dice: le rogaba mucho, ¿sí? Postrar es la actitud de humillación, de rendición ante el Señor. Y rogarle es clamarle e insistirle por un milagro. Y le rogaba mucho. Rogarle mucho significa con insistencia, con persistencia. ¿Y qué le decía? Mi hija está agonizando, está en coma. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Entonces, aparte de rogarle para que el Señor haga un milagro en nuestras vidas, debemos de estar seguros que el Señor lo hará, que Dios
hará el milagro, que Jesús realizará su obra. Entonces, número 1, postrarnos ante el Señor. Número 2, rogarle mucho. Hay veces que desistimos, rogamos y luego bajamos la guardia. No, hay que rogarle. Y número 3, debemos de estar seguros que si Jesús coloca su mano, las cosas van a suceder. Él le dijo a Jesús: si tú vas y colocas las manos sobre mi hija, la vas a salvar y mi hija va a vivir. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Este hombre le estaba diciendo a Jesús: estoy completamente seguro que si tú colocas las manos sobre mi hija, aunque está agonizando, aunque está en estado de coma, ella va a levantarse. Nada la va a detener para restaurarse, porque estoy seguro que tú lo puedes hacer. Esta es la parte más importante que debe de tener una persona en su corazón si quiere que Jesús haga un milagro. Tú tienes que estar seguro en quien ha creído. Tienes que insistir clamándole al Señor. Tienes que saber que si Jesús coloca su mano, las cosas van a suceder. No hay nada que pueda detener el poder de Jesús para hacer un milagro en su vida, en su hogar, en su familia. No hay nada que pueda detener la gloria de Dios sobre una persona que se postra, que se humilla, que ruega, que suplica. Hay que aprender esto. Y saben unas cosas, para pedirle al Señor, hay que pedirle con fe. Todo esto depende de aprender a creer al Señor con fe. Ven y pon las manos sobre ella y sálvala, y la salvarás y vivirá. Número 4. ¿Cómo será o cómo debe ser nuestra actitud para pedir un milagro de Dios? Número 4. No temer a lo que los hombres digan. No temer a los comentarios. No temer a lo que la gente hable. Mire, cuando hay una persona grave, en dificultades, hay mucha gente que viene. Algunos nos dan ánimo, pero la mayoría nos desilusionan. La mayoría dicen: no hay solución, no hay remedio, no moleste más, no insista más. Pero tú debes aprender a tener persistencia. Hay que persistir. En el verso 33, la Biblia dice, verso 35, perdón. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto. Este es otro estado de fe. Este es otro escalafón de fe. Tu hija ha muerto. Yo no sé si a usted le ha tocado recibir noticias como esas. Una cosa es el dolor de tener un hijo enfermo, en estado de coma, agonizando, que aún hay esperanza de que se restaure. Y otra cosa es que le den la noticia a uno que ese hijo acaba de morir. No sé si usted ha pasado de pronto por situaciones similares, de poder escuchar esa noticia de que su pariente, su doliente, su paciente, su familiar acaba de morir. No sé, me olvida una ocasión que me tocó dar la noticia
pero nunca pensé que iba a ser tan duro para esa persona. Se murió alguien y me tocó a mí dar la noticia a la persona. Y todavía me parece escuchar el grito de dolor, de lamento de la persona a quien me tocó decirle que su pariente acababa de morir. Es una noticia que parte el alma, parte el corazón. Ahora era la hija de él, por la que él estaba rogándole a Jesús que fuera y colocara su mano. La cuestión era de urgencia, porque él insistía, persistía en decirle: por favor, te ruego, ven y pon las manos sobre ella, sálvala y vivirá. Acaban de llegar de su casa algunos mensajeros a decirle: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Su esperanza se acabó. Su ilusión se acabó. Su fe ahora estaba siendo enterrada. Estaban diciendo: no moleste más al maestro. Porque ellos aún no conocían a Jesús, de lo que Jesús puede y es capaz de hacer. No lo molestes más. ¿Para qué molestas más al maestro? Ya no hay esperanza. Tu hija está muerta. Y por eso la actitud que debemos de tener para recibir un milagro de Dios debe de ser una actitud de fe. Todo está acabado. Todo se terminó. Todo tuvo un final. Todo se fue a pique. Y ahora, aparte de que le trae la noticia que su hija había muerto, le dicen: no moleste más al maestro. Déjelo quieto. Ya no hay solución. Pero cuando Jesús oyó lo que se decía, Jesús estaba pendiente del tema. Acuérdense que no estaba solo. Iba con él una gran multitud. Maravilloso lo que sucede con Jesús. Él repartía su atención para los de la multitud, para otro milagro que acababa de suceder en medio de la multitud, y para escuchar la noticia del hombre que se había postrado y le había rogado mucho que por favor salvara a su hija. Y cuando le dan esa noticia, Jesús sabe que le habían partido el corazón a este hombre en 1000 pedazos. ¿Sabe cuántos años tenía la niña por la cual este hombre estaba rogando? Ayúdenme ahí ustedes que están en la lectura, los que están conectados. ¿Cuántos años tenía la niña por la cual este papá estaba rogando? Imagínese usted, uno con una niña o con una hija de esta edad, de este porte, y que se nos muera. Es algo que parte el corazón. Pero tener a Cristo como consuelo, tener a Cristo como médico, tener a Cristo como la esperanza viva en nuestro corazón, basta con eso. Basta con tener a Jesús. Y no importa si hay enfermedad, y no importa si hay muerte, no importa si la situación es difícil. Si Cristo está con nosotros, Él nos fortalecerá. Alguien que está ahí me dice: ¿cuántos años tenía la niña? Ahora imagínese usted la muerte de una hija de esa edad.
El cariño de ese papá hacia ella, que fue hasta la multitud, se abrió paso, se postró a los pies de Jesús, le rogaba, por favor, ven y pon sus manos sobre mi hija y sálvala y vivirá. Él estaba seguro, pero ahora la noticia era cruel. Ya no estaba enferma, estaba muerta. Y yo creo que las lágrimas rodaron por las mejillas de este hombre. Mi hija acaba de morir. De sobremesa le dicen, no moleste más al maestro. Ya se perdió la esperanza. Cuando todo se pierde, cuando la esperanza se pierde, cuando la ilusión se pierde, cuando nuestra fe quiere ser sepultada y Jesús está allí, las cosas cambian. Jesús sale y le dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. No le hagas caso a lo que la multitud dice, cree solamente. Jesús le dijo a la hermana de Lázaro, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Creer significa aplicar nuestra fe. Creer es confiar en nuestro Maestro, en nuestro Señor Jesucristo. Creer es estar seguro que le estamos pidiendo al Dios que todo lo puede. Para Él no hay nada imposible. En Él está todo el poder. El Cristo que te predico, el Cristo del cual hemos venido hablando, es el Cristo maravilloso en quien el poder reposa, toda autoridad, toda potestad. No hay nada que le quede difícil a mi Padre Celestial a través de Jesús. Él lo hará. Y Él salió al encuentro del hombre, el hombre que estaba triste, quebrantado de corazón, y le dijo, no temas, cree solamente. Y hasta ahí la multitud lo siguió. Porque le dijo a toda la multitud, no me sigan ya. ¿Sabe? Acabo de descubrir algo importante en la Escritura. Que cuando Dios ve que usted es sincero, que usted es íntegro, que usted tiene fe, que usted se humilla, que usted clama, que usted ruega, que usted confía en el Señor, Jesús se encarga personalmente de su caso. Y no permitió que la multitud le siguiera, dice. Y no permitió que le siguiese nadie. Le dijo, hasta aquí. Devuélvase para su casa, porque voy a atender un caso especial. Porque cuando alguien aprende a creer en el Señor, cuando alguien confía en Dios, no es avergonzado y viene a ser alguien especial en la mano de Jesús. Cuando tú demuestras confianza en el Señor, Él se encargará personalmente de bendecirte, de levantarte. Él mismo, Él dice, ya no necesito a nadie más. Me voy a encargar personalmente de este caso. Voy a ir a su casa. Y no permitió que nadie le siguiese, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Los tres discípulos siguieron a Jesús. La multitud le dijo, ustedes se quedan. Los que le trajeron la noticia negativa, que le dijeron, ya no moleste más al maestro, ya su hija murió, también les digo, ustedes también se quedan.
Saben que cuando Jesús se va a encargar de nuestros problemas, nuestras dificultades, cuando Jesús nos va a bendecir, Él nos aísla de las personas que son negativas. Él canaliza su bendición hacia nosotros. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Se encontró un ambiente bastante difícil, bastante pesado. No sé si a usted le ha tocado ir alguna vez a lugares donde alguien ha perdido la vida y ha sido demasiado amado por la familia. El lloro, el lamento de todo mundo, eso quebranta. Eso hace compungir el corazón. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? Una pregunta que no cajaba en el momento para la mente humana. Porque Jesús sabía el plan y el propósito que tenía con esta niña, pero especialmente con el corazón de este hombre que era sincero. Un hombre que se postró a los pies de Jesús, un hombre que rogaba mucho, un hombre que estaba seguro del poder sanador de Jesús, un hombre que no tenía temor de lo que decía la gente. No olviden que era un principal de la sinagoga, era alguien importantísimo. Pero fue y se postró, se humilló. Jesús dice: ¿por qué lloráis? Alguno puede haber dicho: ¿cómo no vamos a llorar? ¿Cómo quiere que no lloremos si acaba de partir, acaba de morir esta niña? Es amada aquí en el barrio, es amada aquí en el pueblo. Es la hija del principal de la sinagoga. Acaba de morir alguien que tiene mucha importancia. ¿Cómo no vamos a llorar? Jesús dice: no lloren, porque la niña no está muerta. La niña duerme. Cuando escucharon esto, se burlaban de Jesús. Mas él, echando fuera a todos, analice, los que se estaban burlando de Jesús, y sálgase. Ustedes no entienden, ustedes no conocen, ustedes no saben nada de lo que Dios puede hacer por alguien que se humilla, que se postra, alguien que ruega, que suplica al Dios de los cielos. ¿Saben algo? Que cuando un ser humano se humilla a suplicarle a Dios con sinceridad, con integridad, Jesús hará maravillas. Los echó a todos afuera y tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, o sea, a los hombres que él permitió que fueran con él. O sea, a Pedro, a Jacobo y a Juan. Entró el padre, la mamá de la niña, y entraron los discípulos que Jesús invitó, y entraron al cuarto. Y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Jesús hablándole a un muerto. La niña ya había muerto, pero ahora Jesús le estaba diciendo: levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía, ¿cuántos años? Por aquí me dice Luis Alberto García, tenía 12 años.
Imagínense una niña de 12 años. Marlene Prado, la niña tenía 12 años. 12 años. Es triste la muerte de un niño de 12 años. Pero Jesús dijo en una ocasión que nuestro llanto se iba a convertir en alegría. Las lágrimas, el dolor, la tristeza en esa casa se cambió por bendición, por gloria. Los burleteros de Jesús, los que se burlaron cuando Jesús dijo, la niña no está muerta, quedaron en vergüenza, porque ahora Jesús levanta a la niña, la resucita, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Nunca habían visto una obra tan poderosa. ¿Ustedes no creen que en estos tiempos Jesús también puede estar haciendo grandes cosas? Nosotros estamos en un rinconcito del mundo, pero no sabemos lo que Jesús está haciendo a nivel mundial. Yo no sé cuántas personas Dios ha permitido que se levanten cuando han estado entubados, cuando algunos de sus familias le han llorado a Dios, se han postrado diciéndole, yo no quiero que mi hija se vaya, yo no quiero que mi hijo muera, yo no quiero que mi padre me abandone, yo no quiero que mi mamá me abandone. Yo no sé a cuántos Jesús hoy ha levantado. Yo no sé a cuántos Dios ha escuchado la oración y ha hecho una obra. Lo que estoy seguro es que la Biblia dice Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Tal vez en algún rincón del mundo alguien estará levantando sus manos, alabando a Dios, dándole gracias a Dios por el milagro que acaba de realizar Jesús, porque Él sigue siendo el mismo, su poder sigue siendo el mismo, su gloria sigue siendo la misma, el poder de resurrección es igual, el poder de sanidad es igual, el poder de liberación es igual. El mismo Cristo que resucitó a esta niña es el que hoy te presento, un Cristo de poder. El mismo Jesús que sanó a la mujer del flujo de sangre es el mismo Cristo que está hoy para liberar y sanar. Es el mismo. Tenemos que aprender a confiar en el Señor, a acercarnos a Él. Debemos de postrarnos ante Dios, debemos de rogarle de verdad mucho, debemos de estar seguros que Dios puede hacer la obra y no debemos de temer a lo que la multitud habla, porque créanme que hay mucha gente que habla muy negativamente y debilita nuestra fe. Pero este hombre escuchó la voz de Jesús. Allí estaba la voz de la multitud que le dijo, no moleste más al maestro, su hija ya murió, entierre su esperanza, entierre su fe. Tal vez en estos días algo raro está pasando en su vida, algo extraño ha sucedido en su hogar, en su familia. Tal vez ya el enemigo anda diciéndole, ya no hay esperanza, todo está perdido. Hoy le digo, no todo está perdido. Si Jesús está aquí para bendecirnos, no todo está perdido. Si Él le toca resucitar, va a resucitar. Si le toca liberar, va a liberar. Si le toca